¿Qué tal? ¿Cómo están a los marqueteros? Muy buenas tardes, ¿ya? Espero que todos estén bien, espero que todos por casa estén bien. Un saludo muy afectuoso desde acá. Estamos una semana más hablando un poquito de emprendimientos, hablando un poquito de agronegocios. Hoy día vamos a estar más enfocados en los agronegocios y también nos acompaña, obviamente, como siempre, José Alania. José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal Edgar? Buenas tardes a todos los agroemprendedores que se van conectando. Y otra vez más, después de una semana de descanso, volvemos para seguir hablando de agroemprendimiento, de agronegocios y poder contribuir cada vez más a esta comunidad. Adicional, también hay que comentar de que muy pronto vamos a salir con nuestro podcast, así que ahí vamos comunicando a la comunidad, Edgar. El día de hoy vamos a hablar de un tema que tal vez pudo haber sido el primer tema que deberíamos haber tocado en nuestra serie de conversatorios, y es esta pregunta de qué son los agronegocios como tal. Hemos hablado mucho de agroemprendimiento, que es justamente los emprendedores que buscan incursionar en este sector del agro, ya sea netamente agrícola, agropecuario, agroalimentario, y todo este pool de cosas donde uno puede emprender. En este sentido, Edgar, nos gustaría comenzar, por ejemplo, que nos comentes qué entiendes o qué se entiende por agronegocio, si es rentable o no emprender en este sector, y lo más importante, creo yo, esta palabra de agronegocio, porque justamente se dice que es un agronegocio. Bueno, este es un tema bien interesante porque aquí tenemos que partir un poco de un concepto que viene siendo la cadena de suministros. ¿Ok? La cadena de suministros al final es un poco lo que nos va a dar más claridad al momento de conceptualizar el tema del agronegocio. Y existen dos tipos de agronegocios, ¿no? Uno tradicional y uno moderno, se podría decir. Los primeros conceptos de agronegocio vinculaban, obviamente, todo lo que era relacionado al campo y que del campo se iba justamente al mercado final, ¿no? Al mercado de consumo. Pero después eso se fue ampliando. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos actores importantes de la cadena de suministro, como pueden ser los proveedores del sector agro, los proveedores de los agricultores, de las agroindustrias y demás. Si nosotros vemos la agroindustria como una fábrica o el campo agrícola como una fábrica, y eso pasa al mercado final, ya sea de manera directa o indirecta. Por ponerte un ejemplo de ese caso, un agricultor que siembra papas, ¿ok? Va a tener un proveedor de semillas, un proveedor de fertilizantes, de agroquímicos. Entonces, este va a ser la transformación en el campo de esos insumos al producto final, que en este caso es papa, y él puede acercar esa papa al mercado, al consumidor final, o puede hacerlo a partir de una intermediación que puede ser el mercadillo, o puede ser un mayorista, u otros actores que podamos encontrar, ¿no? Entonces, ese esquema es un agronegocio tradicional. Y se podría decir un agronegocio moderno un nuevo concepto de agronegocio en el cual retrocedemos un peldaño y vemos que el proveedor del agricultor se convierte en un proveedor de segunda línea, ese es el concepto. El agricultor se convierte en un proveedor de primera línea y se convierten ambos en proveedores de una fábrica de transformación total. Y esa fábrica después va a acercar el producto al mercado. Y te pongo el ejemplo, por ejemplo, tomates. Alguien que cultiva tomates, literalmente, va a tener un proveedor, al igual que nuestro amigo de papa anteriormente, va a tener un proveedor. Este proveedor de alguna u otra manera le va a brindar semillas, le va a brindar fertilizantes, agroquímicos y demás. Este amigo de productor de tomate va a producir estos tomates literalmente y los va a entregar a una fábrica para hacer una salsa de tomate, por ejemplo, ¿no? Y esta salsa de tomate va a ser producida por esta fábrica y esta, a su vez, va a ser llevada hacia el consumidor final, ya sea de manera directa o a partir de intermediarios. Entonces, esos dos conceptos nos permiten justamente aterrizar, o esos dos ejemplos nos permiten aterrizar el concepto de agronegocio como tal. Entonces, es importante que siempre se vincule el campo, pero ahora ya tenemos un esquema de transformación. Entonces, ahí también están involucrados los agronegocios y en el primer caso,
tú hablabas de rentabilidad, en ambos casos, el producto al final llega al mercado. Y ahí es donde realmente tenemos que entender si el producto es rentable o no es rentable, ¿no? Entendamos de que la transformación en el segundo caso es una transformación química, ¿no? Y en el primer caso puede ser incluso una transformación solamente física, lavado, pelado, cortado, etc. Entonces, ahí tenemos varias aristas para decir de que obviamente, dependiendo del mercado, el agronegocio va a tender a ser más rentable o menos rentable, ¿no? Pero de que hay grandes oportunidades para poder desarrollar, ¿no? Desde luego, Edgar, y aquí me gustaría adicionar, por ejemplo, que si bien es cierto, podemos guiarnos, tal como lo mencionaste, un agronegocio a partir de la cadena de suministros, también la rentabilidad de un agronegocio, incluso la escalabilidad de un agroemprendimiento, va a depender en qué parte de la cadena de suministros tú te ubiques y también qué tanto valor agregas al producto o a lo que tú deseas vender. Por ejemplo, en el esquema del café, tenemos al productor de café como tal, que es el que está en la chacra con el café, sin ningún procesamiento. Tienes a los que hacen un preprocesado y los venden a las grandes fábricas, que aún sigue siendo el café propiamente dicho, pero ya más acopiado, con un mayor nivel de negociación, mayores precios, etcétera, etcétera. Tienes al fabricante como tal. Incluso ahora ya se habla de incluso de darle mayores experiencias. Por ejemplo, tienes al que fabrica el café, pero también tienes al que tiene la cafetería, porque ya no solamente vendes el producto como tal a gran escala, que es algo que también vamos a hablar en este conversatorio, sino que ya ofreces un servicio adicional, que es este servicio de brindar el café en una cafetería. Y incluso yendo a un nivel mucho más alto, ya tenemos de esto de brindar una experiencia, de brindar un estatus, que ya estamos en el caso de Starbucks, que particularmente yo creo que no deja de ser un agronegocio porque está dentro del esquema de café, sino que el modelo de negocio que ellos tienen ya es un valor mucho mayor que va más allá de lo netamente cuantificable, sino también de lo que uno puede percibir de lo que recibe de las diversas marcas, ¿no? Sí, a ver, acá hay un tema bien importante que justo tú lo has tocado, ¿no? El tema pasa por entender de que, en el caso de Starbucks, por entender de que el negocio parte de un producto de agro, ¿no? En este caso el café. Ujú. Ahora, una cosa es el agronegocio, otra cosa también podríamos plantear el esquema del modelo de negocio, que también, Claro. como tú dices, puede existir el esquema de experiencias y demás, pero creo que en cada momento, en cada eslabón de la cadena, hay que mostrar experiencias o hay que tratar de desarrollar experiencias con los clientes. Si yo soy el proveedor, por ejemplo, del caficultor, también le tengo que dar a él la experiencia. O sea, esto es algo que conversamos con muchos clientes, que es, oye, si yo vendo un agroquímico, si yo vendo un bioestimulante, si yo vendo un fertilizante, entonces, ¿cuál es la experiencia que yo le estoy dando a mi cliente? Entonces, también ahí podemos dar experiencias, ¿no? Una experiencia en cuanto a la capacitación, en cuanto a educación. Si yo estoy dentro del esquema de ya ser el proveedor o el que va a industrializar un poco el proceso. Entonces, yo como caficultor puedo darle también experiencia a esa empresa, ¿no? Ujú. Entonces, creo que uno de los diferenciales que muchas veces tocamos, que es este esquema de experiencia, creo que se puede dar en cualquier eslabón. Obviamente hay unos eslabones que van a ser mucho más ricos para dar experiencia que otros, ¿no? Entonces ahí hay que entender también importante el modelo de negocio que estamos practicando, ¿no? Nosotros mucho amparamos modelos de negocio que sean escalables, como tú bien mencionaste, y que sean sostenibles en el tiempo, pero hay que desarrollarlo. Desde luego, Edgar, y hablando en este caso de buscar un emprendimiento o un negocio escalable y sostenible, también está este concepto de agronegocio, ¿no? Y como todo negocio, hay que diferenciarlo mucho del autoempleo, creo yo. Y en ese sentido, me gustaría saber cuál es tu opinión, porque un autoempleo es muy bueno, desde luego, te da libertades, pero un agronegocio como tal debe estar configurado de una manera distinta, que es el potencial de poder crecer. O cuál es el concepto que tienes tú de esta palabra como tal, de ser un negocio?
A ver, de repente acá vamos a chocar mucho con algunos esquemas tradicionales que se vienen fomentando. Al inicio, cuando nosotros planteamos el concepto de agronegocio, te digo, hay uno tradicional que es, por Ujú. ejemplo, este agricultor de papa. Y muchas veces ese agricultor de papa, el sembrar, el desarrollar el levantarse todos los días, el hacer todas las labores, termina siendo justamente este autoempleo que tú dices, ¿no? Termina siendo un esquema de, oye, es lo que sé hacer, es mi estilo de vida y muchas cosas más que hemos escuchado en campo. Entonces, de alguna u otra manera, esa persona está generando un autoempleo y es válido. ¿Ok? Es válido. Ujú. Sí, para salir un poco de la agricultura, un dentista que se dedica y tiene un consultorio, ese es un autoempleo. ¿Ok? En el caso de la agricultura es exactamente lo mismo. Eso es un autoempleo. El ser un agricultor que está pensando en su día a día, que no tiene un esquema de escalabilidad, que no tiene un esquema de crecimiento, que él mismo hace todo, eso es un autoempleo. ¿Ok? Entonces, nosotros estamos yendo un poquito más allá y lo que buscamos es un agroemprendimiento en el cual obviamente haya un esquema de escalabilidad. Ahora, ¿cómo escala un agricultor? Obviamente es con el crecimiento de la tierra y con la incorporación de personas que lo puedan ayudar a justamente a llevar el negocio a otro nivel. Ahora, ¿cuál es el negocio ahí? El negocio es entender el mercado, porque mientras yo más entiendo el mercado, mejor puedo hacer las cosas. Ahora, si una persona que se dedica al campo no entiende el mercado, al final termina siendo un autoempleado. O sea, y de repente puedo tener toda la tecnología del mundo, pero si yo opero, porque yo soy el ingeniero agrónomo, y yo opero y yo hago las cosas porque sin mí las cosas salen mal, estoy generando un autoempleo. Y no digo que esté mal, es válido para muchas personas, pero nosotros estamos viendo un esquema de escalabilidad. Y la escalabilidad no solamente es el crecimiento en el segmento, sino, perdón, el crecimiento en la infraestructura, sino el crecimiento en el mercado, que es lo más interesante. Yo puedo mejorar mi infraestructura, pero sigo atendiendo el mismo mercado. Yo puedo comprar un tractor, pero yo sigo operando el tractor, me va a facilitar muchas cosas, pero sigo operando. Entonces, aquí es un tema bien interesante para nosotros comenzar a aterrizar la diferencia del agronegocio, como tú bien mencionas, con el autoempleo, ¿no? Un autoempleo que, insisto, es válido, es respetable, pero no tiene ese esquema de escalabilidad. Entonces, ahí de repente Claro. nos enfrascamos en un tema que, o sea, muchos quizás de los que están presentes conocen agricultores que te dicen, ¿no? Oye, es mi estilo de vida, que no tengo nadie que me acompañe, que no tengo nadie, o sea, yo me levanto, yo hago esto, yo hago lo otro, y, o sea, al final tiene un empleo, ¿no? Desde luego, Edgar, y yo sí me gustaría adicionar para que la comunidad no piense que estamos en contra de los autoempleos. Es justamente, yo particularmente creo que es ese trampolín que te va a permitir llegar al siguiente nivel, ¿no? El pasar de empleado y depender netamente de una empresa a ser un autoempleado o como ahora se lo conoce como freelancer, que es ese mismo nombre, y luego pasar al siguiente nivel, que es ya tener un negocio como tal, con miras a escalar, con miras a adquirir más personal y a crecer el negocio como tal, ¿no? O sea, si lo vemos desde el punto de vista que eso es el inicio, es muy probable que todos iniciemos de esa forma, Ujú. ¿ok? Pero ahí ya viene otro esquema que es el importante que lo hemos tocado en nuestro foro de ideas, que es el esquema de la mentalidad, ¿no? Eso también es importante tenerlo, o sea, ser conscientes de que ese es el inicio, pero no es el final, yo creo que ya es un logro, ¿no? Yo creo que ya Desde luego, es un avance enorme, desde pero luego. ese es un poco el tema, ¿no? Desde luego, Edgar. Siguiendo con el tópico del día de hoy, para no desviarnos mucho, hay una frase que se repite mucho en los agroemprendedores y es que el sector es muy maduro, que se cree que solamente las empresas grandes, por ejemplo, pueden entrar al sector, que solamente ellas pueden innovar. Y, y en este sentido va la pregunta, ¿aún se puede innovar en los agronegocios? ¿Aún se puede emprender en los agronegocios? ¿Qué es lo que tú ves dentro del día a día? A ver, yo me acuerdo mucho hace algunos años, cuando en algún foro se hablaba acerca de cuál era, y hablo antes de la cuarentena, cuál era
el esquema que debían de seguir los agronegocios. Y claro, muchos lo vinculaban con la gastronomía, que en ese momento también estaba en una expansión enorme. Y yo sigo pensando de que por ahí también va el tema ahora, ¿no? Pero ya no una gastronomía como la veíamos antes, donde existían estos mistura y existían el boom gastronómico, sino más bien una gastronomía que va más vinculada a la salud, a los esquemas de tendencias de cuidado y etc, etc. Yo creo que en general oportunidades hay un montón, ya sea en el agro, ya sea en otros sectores. Creo que hay muchas oportunidades. Cada vez nos encontramos con más gente que de la nada literalmente genera algún negocio y eso es interesantísimo. ¿Por qué? Porque lo que más recomendamos es escuchar al mercado o a tus posibles clientes en un inicio, si en caso no los tienes, pero comenzar a entenderlos y comenzar a escucharlos y de alguna manera captar la necesidad que ellos puedan tener, ya te brinda un esquema de un agronegocio como tal. Más aún, si yo en este momento, no sé, pues imaginemos que de alguna u otra manera quiero bajar de peso, entonces comienzo a desarrollar yo mismo quizás recetas para comenzar yo a bajar de peso y eso lo puedo transmitir a otras personas si tengo la validez del tema. Entonces, creo que hay mucho todavía, mucho camino por recorrer. Si bien es cierto, podría decirse que es una industria madura, pero como ya lo hemos visto también en otros foros, José, las industrias maduras siempre hay algo que sacarle, siempre hay temas que desarrollar. No todo es tecnología, porque de repente cuando hablamos de agronegocios y agroemprendimientos en el sector, todo el mundo te habla de tecnología, que el dron, que 4.0, que es válido y es algo importantísimo, pero también están los esquemas en los cuales nosotros podemos desarrollar cosas para mercados que son no tan tecnológicos y que se puedan de alguna u otra manera aterrizar, ¿no? Y tenemos esquemas maduros como el queso que hemos estado revisando, o café mismo, o los mismos, los esquemas de pesca, que ya vamos a sacar algunos temas. Creo que hay mucho ahí por recorrer, no todo está dicho, y lo más interesante es que no todos los segmentos están completamente satisfechos, ¿no? Entonces siempre hay algo que ver. Ahora, una recomendación, si tú ya tienes el producto, habla con posibles clientes y que te cuenten cuál es la experiencia o qué experiencia tienen con la competencia tuya. Y sobre eso analiza, ¿no? En qué puedes tú de repente ofrecerle un producto o un servicio adicional que la competencia no lo tenga. Entonces, es válido eso. Claro, desde luego, yo en este punto, Edgar, lo que creo es que los agronegocios están en el negocio de alimentar a las personas. En cualquier nivel de la cadena de suministro, lo que hace un agronegocio es alimentar a las personas y en este sentido, la población está creciendo, las personas están aumentando su consumo en diversas partes del mundo y en ese sentido la demanda de alimentos siempre está creciendo, por lo tanto siempre se va a necesitar un alimento justamente que está dentro de esta cadena de suministros, ¿no? Yo creo que es una industria, es un sector eterno, creo que la gente siempre va a necesitar comer. Lo que sí es cierto, y como mencionas, Edgar, es que si tú no entiendes al mercado, estás perdido. Por más que la Sí. demanda esté aumentando, por más que se hable de los superfoods, que se hable de la miel, que se hable de sustitutos de azúcar, todas las tendencias que se están viniendo, si tú no conoces el mercado o si no segmentas bien tu mercado, si no te posicionas bien, pues tu agronegocio no va a tener sentido, ¿no? Entonces yo creo que es eso, creo que aún hay oportunidades, creo que es un mercado, si bien es cierto, maduro, pero en todo mercado hay justamente nuevas oportunidades, nuevas tendencias donde uno puede emprender, ¿no? Solamente para complementar, o sea, ya ni siquiera viendo, claro, los alimentos es lo macro, ¿no? Ujú. Pero también encuentras un esquema, por ejemplo, de flores, de gente que arregla sus Claro, casas, o sea, ahí hay variantes aún que tenemos que desarrollar, o sea, una persona que quiere ambientar su casa con plantas, o sea, no solamente necesita las plantas, necesita tierra, necesita macetas, necesita exacto. sistemas de riego, o sea, y complementas tú con esos puntos, ¿no? O sea, jardines verticales, no sé, hay mucho paisajismo, o sea, hay muchas variantes en ese sentido de los agronegocios
que podríamos nosotros incluso plantear y desarrollar porque terminan siendo claves para, como te digo, o sea, entendiendo la necesidad, muchos hemos estado en nuestras casas mucho tiempo, entonces ahora queremos ver de repente la casa un poco más armoniosa, o ahora que podemos salir, podemos comprar más plantas, no lo sé, o sea, se me ocurre ese negocio porque justo hemos estado haciendo algunas cosas ahí, pero o sea, hay para darle un montón ahí, ¿no? O sea, jardinería, todos estos temas terminan siendo interesantes y no totalmente cubiertos, ¿no? Que es lo más interesante a lo que iba un poco tu pregunta, ¿no? Claro, Edgar. Y en este sentido, hablamos, por ejemplo, de las necesidades cubiertas o lo que la gente piensa hacer y que va ligado también a esto que es una industria madura y ya se tienen, por ejemplo, empresas que están muy bien posicionadas en los Mm. agronegocios y es justamente este concepto de economía de escala, ¿no? ¿Qué te parece este concepto de economía de escala en los agronegocios? Y si nos puedes explicar un poco más o menos de este esquema. O sea, a ver, son dos cosas que hay que entender, ¿no? A ver, si yo, por ejemplo, me voy a poner a hacer yogur, y voy a intentar ir a competir con los grandes, o sea, estoy loco, o sea, a menos de que tenga yo mucha espalda financiera y que pueda de alguna u otra manera lograr la distribución, que el negocio al final termina siendo la distribución, lo voy a hacer. Pero si no, tengo que encontrar un nicho al cual yo pueda atender que no está siendo atendido por esas empresas. O sea, hablamos de los yogures, por ejemplo, bebibles, pero yo puedo entrar con un yogur frutado muy potente, con una fruta grande, no lo sé, y con unos envases reciclables, etc, etc, y con eso poder entrar un poco al mercado. Y ahí viene el esquema de la economía de escala, porque yo para eso necesito un gran volumen para manejar con mi proveedor, para obviamente disminuir el costo unitario. O sea, una cosa es decirle a mi proveedor, necesito un envase, y otra cosa es decirle, necesito 1000 envases o 100 envases. Entonces, obviamente el proveedor me lo va a atender a bajar de precio unitario. Entonces, de esa manera yo logro mejorar mis costos, ¿no? Y me vuelvo de alguna u otra manera más competitivo para saltar quizás a otro nicho de mercado o a otro segmento del mercado. Pero eso hay que manejarlo bien, porque ese esquema yo creo que viene en una segunda etapa. En la primera etapa es encontrar muy bien el nicho, y atacar ahí, ¿no? Y estar ahí rebotando, rebotando, rebotando. Y en una segunda etapa ya justamente encontrar esta economía de escala que me permita ser más competitivo en otro segmento, ¿no? En otros segmentos. Entonces, creo que es importante ese concepto, pero creo que es un concepto de una segunda etapa, ¿no? Ya de consolidación de la marca. Pero sí es importantísimo tenerlo claro, ¿no? Claro, desde luego. Y Edgar, en este sentido, ¿cuál crees que sería esta primera etapa? Porque nosotros hablamos mucho, por ejemplo, de aportar valor, de ser diferentes. ¿Cuál crees que sería esta primera etapa? A ver, si nosotros pensamos en un agronegocio sostenible y entendamos que el emprendimiento, el agroemprendimiento es un camino de largo plazo, de largo aliento, no podemos pensar que en un inicio vamos a ganar el 40, 50, 60, 70% y todo el mundo nos va a pagar lo que nosotros queremos porque somos así. O sea, es un esquema de, oye, a ver, lo que siempre colocamos cuando hacemos algunos cursos. La primera etapa del agroemprendimiento es netamente facturación. ¿Qué significa eso? Tengo que vender. Y para vender tengo que ser conocido. Y para ser conocido tengo que invertir tiempo y o dinero. Son dos cosas que hay que hacer. Y si ahorita, y algo que hemos estado tocando, José, mucho, cuando hemos estado en el grupo de ideas, dicho sea de paso a todos los que están viendo, los que vayan a ver después, los invitamos al grupo de ideas y ya vamos a sacar un par de temas más con el tema con este concepto de ideas, pero es importante de que esa facturación o ese testeo del producto, me permita a mí facturar. Entonces, hablábamos, por ejemplo, yo necesito un envase, no sé, vendo mermeladas, tengo una venta de 10 unidades de mermelada. No voy a comprar 100 para buscar la economía de escala cuando todavía no está mi producto literalmente ya fino o terminado.
compraré 10 a un precio quizás un poco mayor, pero lo tendré y podré atender a mi cliente, ¿no? De repente voy a maquilar o de repente yo lo hago en mi casa a un costo mayor porque no voy a comprar para 100 unidades cuando solamente tengo un pedido de 10 y de esa manera voy a ir encontrando justamente el modelo de negocio o el modelo del producto como tal, ¿no? Yo creo que la primera etapa de facturación es mucho con la ejecución de la prueba de mercado, ¿no? Que es otro concepto importante. ¿Por qué? Porque yo estoy probando en el mercado real mi producto, que es algo que mucha gente no hace, ¿no? ¿A qué costo? ¿Cuál es el margen? Oye, Edgar, pero no vamos a ganar plata. Pero es que no te estoy diciendo que en este momento vayas a ganar. O sea, estamos todavía en este esquema de probando el producto, aún moldeándolo, y con eso poder sacar el producto final, ¿no? Pero hay que entender que hay que invertir en este esquema de ser más visible y en el esquema de darle al cliente, obviamente satisfacer esa necesidad, ponerlo contento, pero quizás nos va a costar a nosotros más. Pero es válido en esa primera etapa, porque estoy viendo el mercado, recién lo estoy conociendo. Si yo me voy a poner necio y decir, oye, no, tengo que ganar el 40%, de repente me quede con mucho insumo atrás mío, ¿no? Claro, algo que hemos hablado también dentro del foro y en varios conversatorios es esta idea de testear el mercado, que justamente se trata de esto, ¿no? De no buscar en un principio tanto la rentabilidad, sino ir de frente a la facturación e incluso mucho antes, que es validar la idea de negocio. Sí, claro. O En sea, este ese es sentido, un poco el claro. esquema. Claro, claro. Y en ese sentido, para resumir, hemos tenido básicamente dos esquemas, que es la economía de escalas, que te permite justamente entrar a un esquema de reducción de costos para que te dé más margen y escalar en tu agronegocio. Por último, Edgar, la última pregunta sería, ¿en qué parte o qué recomiendas tú cuando uno quiere iniciar a emprender en los agronegocios? Qué es lo que tú nos recomendarías a toda la comunidad? Yo lo primero que les recomiendo es que se arriesguen, ¿no? Es un riesgo. Ahora, para disminuir los riesgos, ¿qué hay que hacer? Más bien la pregunta. O sea, el tema es cómo nosotros hacemos que nuestras ideas y nuestra idea de agroemprendimiento sea factible en el mercado. Eso creo que es lo más importante y eso hay que hacerlo en el menor tiempo posible. Eso es lo clave. Entonces, y hay un punto que no solamente pasa en agro, sino en muchos sectores, que es que los emprendedores quieren tener el producto o el servicio final totalmente terminado, totalmente terminado. Entonces, si tú esperas eso, de repente se te va a ir la vida, ¿ok? Se te va a ir la vida. Entonces, así no tengas el producto terminado, expónlo al mercado y que el mercado te corrija. Ese es un tema que de repente no nos gusta, porque no nos gusta que la gente nos diga, oye, está mal, está bien, esto me gustó, esto no me gustó. O sea, nosotros le decimos, por ejemplo, a la gente acá de los agromarqueteros, los emprendedores, oye, compartan las cosas. O sea, y a veces no lo comparten y a veces lo comparten. O sea, ahora les pedimos que lo compartan. Si creen ustedes que es de valor, compártanlo y desarrollenlo, ¿no? Pero sí es importante que lo puedan de alguna manera testear. No necesitan ustedes ni siquiera tener el producto. O sea, ustedes pueden de alguna manera comprar el producto, un producto muy similar, colocarle algunas cosas que ustedes, ya propias de ustedes, y con eso poder testear el producto, ¿no? Y ser muy sinceros con los clientes, ¿no? A mí me gusta mucho algo que conversamos hace un tiempo, José, que era la prueba del clic, ¿no? Hagan una fanpage, hagan una página web simple, sencilla, y eso paguen publicidad, no sé, unos cuantos dólares, y promocionen esa página para ver si la gente tiene esa atracción, ¿no? En los cursos que yo hago siempre en las universidades, intento hacer ese ejercicio con los estudiantes y de verdad que uno se da cuenta si la idea es válida, si tiene un mercado, si tienen alguna forma de poder desarrollarlo más adelante, pero o sea, ni siquiera necesitas el producto. Entonces, ahí yo creo que nos estamos quedando y lo primero que yo les diría es que hagan esa prueba en todo caso del clic, ¿no? Es una prueba sencilla, hagan una página web, ustedes mismos, sencillita, no necesitan hacer nada de fuera del otro mundo, o en todo caso,
usen una fanpage para que puedan ustedes pagar publicidad, inviertan en la publicidad. Ahora, si me dices, no, tampoco no quiero invertir, entonces no tiene mucho sentido que estés pensando en un agronegocio como tal. Así de simple. Desde luego, Edgar, desde luego. Hemos hablado el día de hoy de los agronegocios, qué entendemos por agronegocio, hemos hablado de la cadena de suministros y cómo está relacionado con los agronegocios. Hemos hablado también que es importante la experiencia en cada uno de la cadena de suministros, en cada punto. Se puede dar incluso desde el tema del agricultor, el tema del proveedor, y también se puede dar más adelante cuando uno está con el cliente final. Hemos hablado también de la mentalidad, de la importancia de la innovación dentro del sector, que no todo es netamente tecnológico. La innovación tiene muchas aristas de donde uno puede innovar, puede ser disruptivo dentro de un contexto y de una industria muy madura, que es lo que hemos hablado, pero que aún tiene donde aún hay posibilidades de poder emprender. Hemos dicho también de que hay que tomar acción, hay que ser decididos, hay que controlar eso y también que hay que testear y conocer el mercado. Eso sería el conversatorio del día de hoy, Edgar. Pedimos a los agroemprendedores, a los agromarqueteros que nos regalen un like, que compartan este contenido si les ha parecido de valor. Nos ayudan mucho con ese esquema. También comentarles que este contenido va a estar disponible en el fin de semana ya en Spotify, en todas las plataformas de podcast donde ustedes pueden escucharlo cuando están haciendo ejercicios, cuando están haciendo alguna otra actividad, para que también les facilite escuchar este tipo de contenidos. También comentarles, Edgar, y a toda la comunidad, que nuestro curso de Master Training, la versión 2, y está abierta la convocatoria. Los esperamos. Este es un curso para llevar tu agroemprendimiento a un siguiente nivel. Ahora, si aún no has decidido emprender, también dentro de poco ya vamos a comenzar con el curso de ideas en los Ideas, agronegocios sí. 2.0. Esto es cuando tú tienes aún no has emprendido, pero tienes ahí la idea, te vamos a acompañar en un proceso de 2 semanas donde vamos a estar ahí acompañándote, tomando acción, que es lo más importante. También estos son los esquemas que estamos haciendo, Edgar. No sé si Este tienes algún esquema de, mensaje. sí, sí, te quería complementar. Este tema de ideas es un tema totalmente accionable. O sea, este no es un curso teórico, es full práctica. O sea, ese es para ver si tu idea es válida o no es válida. Así de simple. Y eso lo hacemos en 2 semanas. Tenemos una estructura bastante interesante para accionar eso. Y para los que estén interesados en ese esquema, para saber si la idea es válida en el mercado, que lo vamos a lanzar literalmente al mercado, este esquema de página web que te estamos diciendo, eso es un poquito lo que por ahí vamos a tocar y que puedan ustedes de alguna manera validar esa idea. Eso con respecto a los cursos, como Ojo, dice José, dennos este esquema del like, dennos este esquema de compartir, nos ayuda un montón para continuar con esto, ¿no? Que hacemos. ojo, Edgar, que este curso accionable de ideas es un reto donde Ahí tiene premio, tiene premio. exacto, donde los estudiantes, los alumnos que tengan los mejores resultados van a poder formar parte de nuestro programa Master Training Agroemprendedor 4.0. Y también por ahí hemos visto el esquema de poder hacer un plan accionable acompañado personalmente con ellos, ¿no? Algo más personalizado. Entonces, aprovechen esta ocasión, compártanlo con un agroemprendedor. Siempre hay oportunidades para emprender. No hay excusas, esto es un sector eterno, siempre va a existir. Entonces, ahí estamos nosotros para poder apoyarlos, para poder compartir este esquema, ¿no? Entonces, no se olviden de compartirnos, de darnos like y de escucharnos próximamente en los podcasts. Y muy pronto estamos también en TikTok, Edgar. Así es, así es. A ver, solamente para terminar, un saludo a Armando, que está ahí. Armando, un gran saludo, un fuerte abrazo. Andrade desde Nicaragua también nos saluda. Un fuerte abrazo hasta allá. Esperemos estar próximamente allá. Jocelyn también, son lo máximo. Gracias, un aporte a la agronomía y los agronegocios. Elisana nos habla acerca de hidroponía. Hidroponía es un negocio sumamente interesante que tiene ahora muchas más variantes de las que antes tenía. Y yo creo que podemos tocar incluso un punto interesante
próximamente acerca de hidroponía, pero cada vez están saliendo más aristas a los cultivos y al manejo netamente de la hidroponía, así que a ver, José, nos juntamos un rato para ver ese tema, porque hay mucho Sí, material. sí. Tecniagro, Paola, buena información, gracias. Y Elisana una vez más nos dice, el futuro del país es cierto. Nosotros, nuestros agroemprendedores en este sector tan bonito y tan interesante al cual queremos justamente aportar mucho más valor. Eso, José, eso. Les agradecemos un montón. ¿Algo más, José, para cerrar? Eso sería todo, Edgar, que nos esperen este fin de semana en el podcast de Agroideas. En nuestro podcast ahí vamos a estar cada fin de semana con entrevistas, con información de valor y cada vez aportar más a este sector, ¿no? Ok, excelente. Listo. Gracias, agroemprendedores. Por favor, compartan, no se olviden y nos estamos viendo. Éxitos con todos. Chao, Chao, chao. chao.